Y les cuento quiénes me acompañan esta noche. Elizabeth Terán, ella es abogada, experta en mediación, ex docente universitaria. Santos Jacinto Dávalos, un salteño muy conocido, abogado, político, él, ex funcionario en distintos cargos en la provincia de Salta en distintas épocas. Armando Caro Figueroa, también él es abogado, estoy colmatado de abogados esta noche, político, ex ministro de Trabajo de la Nación, también fue candidato a senador, creo que fue, ¿no? A senador, ganó las elecciones. Bueno, una larga trayectoria también en la política, todos salteños reconocidos, y mi amiga Elizabeth, que vive aquí en Salta, pero ella es oriunda de Tarija. Bueno, bienvenidos y un placer que me acompañen esta noche. Gracias. Muy bien. Bueno, yo la presentación del programa hice alguna referencia que probablemente puedan ustedes hacer alguna reflexión si les parece, y tengo que empezar por la dama, así que Elizabeth, tenés la palabra. Bien, muchas gracias por invitarme, Sergio. En realidad yo estoy aquí presente en mi condición de boliviana, si bien estoy radicada acá hace mucho tiempo, pero no estoy apartada de todo el acontecimiento social y político que está pasando hoy en Bolivia, ¿no? Entonces yo quiero aclarar que no estoy acá desde el lugar de experta en derecho político internacional, ni tampoco en derecho constitucional, sino que estoy aquí porque pienso que pese a estas falencias teóricas que tal vez tengo, yo necesitaba estar presente y correrme desde la indiferencia, atenta al momento tan grave que está atravesando el pueblo boliviano y que ya no podemos más, por lo menos yo, permanecer indiferente. Entonces, muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer realmente. Armando. A mí me da la impresión de que sería bueno una reflexión general sobre lo que está pasando en el mundo, que de alguna manera ayude a entender qué está pasando en algunas regiones del mundo, concretamente en América Latina, en Bolivia y demás. A mí me da la impresión de que desde el año 2008, la gran crisis de 2008, el mundo está viviendo un proceso de aceleración de las injusticias sociales. El capitalismo se está convirtiendo en un capitalismo salvaje, excluyente, en fin, que ha hecho que las grandes fortunas se concentren en muy pocas manos y la pobreza se expanda en el mundo. Eso ocurrió en un primer momento en el 75, con la crisis del petróleo, y en un segundo momento en el 2008, con la gran crisis bancaria norteamericana y europea. Entonces, esas crisis, además de la concentración de la riqueza, generaron islotes de desigualdad en muchos países que de alguna manera los pueblos fueron tolerando esa situación de desigualdad, pero hay momentos en que esto no va más, así que esta situación debe encontrar un cambio. Y el segundo gran movimiento que hay es el renacimiento de los nacionalismos excluyentes, que se ve no solamente en Europa, sino atenuadamente también entre nosotros, que son fenómenos que han hecho de alguna manera cerrar un ciclo de consenso mundial donde íbamos caminando hacia digamos, un gobierno global de todos los países, y en consecuencia el nacionalismo ha hecho que surjan estas viejas reivindicaciones que no solamente aspiran a independencia, como pasa en Cataluña, etcétera, sino que digamos, tienden a excluir al otro, al ajeno, ¿no? Y bueno, este básicamente parece el contexto donde se está viviendo esta situación. Nosotros entonces, además en América Latina, de una situación de pobreza extendida que tenemos en algunos países, en algunas regiones, el norte argentino, por ejemplo, de altos porcentajes de pobreza, tenemos altos niveles de desigualdad interna, incluso dentro de los que no son pobres. Y eso es lo que está generando la crisis. Y muchos ¿no? grandes niveles de corrupción también. Santos, Jacinto. Y el tema específico de Bolivia, yo me animaría a dar mi opinión porque conozco bastante Bolivia. En realidad conozco desde La Paz, Cochabamba, Potosí,
Tarija, conozco la parte amazónica, he tenido mucho contacto con los bolivianos y allí no solamente hay una gran desigualdad con mucha gente muy rica y mucha gente muy pobre, sino que también hay un problema que yo creo que es racial. Se nota mucho con los cruceños, que ellos son los cambas, ¿no es cierto? Y los originarios son los indios. Entonces los indios están destinados a ser sirvientes y los cambas a ser los patrones. Entonces, cuando Evo crea el Estado plurinacional, los incluye y les incorpora inclusive la bandera que lo identifica, la huipala, ellos adquieren un nivel de dignidad que nunca habían tenido. Nunca habían tenido. Y comienza un proceso de mejoramiento de la calidad cultural de los pueblos originarios. Inclusive llamaba la atención que cuando se ingresaba a una comunidad, aquí por ejemplo en Salta, en la muy noble y leal ciudad de Salta, allá decían, este pueblo, esta ciudad, esta comunidad está exenta de analfabetos. Aquí no hay analfabetos. Entonces hubo un gran crecimiento cuando nacionaliza el gas, el petróleo, los minerales, y dice, el dueño es Bolivia. El que quiere invertir va a ser socio nuestro. Nosotros no le vamos a cobrar un porcentaje que traiga la inversión, que traiga el conocimiento, el know-how, y ahí conversamos cuál es la parte que le corresponde a nosotros de esa sociedad. Entonces se produce un crecimiento tremendo en Bolivia. Las reservas se cuadruplican, disminuye la pobreza, disminuye la indigencia, mejora la calidad educativa, empiezan a crearse algunas industrias que antes no existían. Tienen hasta un satélite, Tupac Katari. Bolivia Santo, tiene un satélite. No hay, sí, Permíteme, ya te redondeo. Sí, sí. Pero el problema es que Evo Morales, que era un hombre rechazado en un momento, querido después, hasta tal punto que su tercera elección gana hasta en Santa Cruz. Gana en el Beni y gana en Santa Cruz, que es ahora el principal bastión opositor. La gente se cansa porque era una atmósfera asfixiante, 14 años. La misma persona, lo que nos pasa en Salta, lo que nos pasaba con Juan Carlos y lo que nos pasa con Urtubey, se torna asfixiante, 12 años seguidos. Y a pesar de las ventajas que obtuvo el pueblo boliviano, ha pesado mucho más esa atmósfera asfixiante, el poder se corrompe. Más o menos lo que pasaba en Chile. Chile se produjo un gran crecimiento, pero la gente vivía con mucho sacrificio. Le cuento un caso, porque también conozco muy bien Chile. Perdón, ¿podemos redondear sí. con Bolivia para bueno, perfecto. No, yo quería decirles, yo pienso que Evo Morales fue sin duda el mejor presidente que tuvo Bolivia, no solo desde el punto de vista de la inclusión y de darle un lugar a los originarios. Después, además creo que si había un país que merecía un presidente originario, justamente era Bolivia. Pero además hizo una excelente gestión desde el punto de vista económico. Y no es que estatizó, sino que hizo sociedades con privados para la explotación del capital, digamos, que tienen bajo tierra, digamos, los bolivianos. Pero no merecía ese final. Ese final no lo merecía. Y le ocurrió lo que le ocurrió a todos los emperadores. Se ahogaron en su propia tinta por el amor al poder, por no tener la capacidad de discernir de que tiene que llegar un fin y uno no se puede eternizar en el poder. ¿Te parece? Exactamente. No se puede desconocer que en los primeros años de las gestiones del señor Morales
ha hecho cosas muy interesantes y que han generado un reconocimiento formal de los derechos de algunas clases que ellas mismas se consideraban inferiores. No sé por qué, pero tenemos que primero diferenciar que no hablemos de originarios, porque en Bolivia todos somos mestizos. Y el mismo presidente no es originario, el apellido Morales es muy español. Entonces, hay otros empresarios, hay otra gente que sí tiene una ascendencia originaria mucho más directa que el señor Morales y estamos bien y compartimos, convivimos en forma más armónica, ¿no? Pero vos decís, Coincido ¿vos decís con que no hay vos, Sergio. originarios? Sí, hay, pero tampoco podemos invocar eso como una calidad útil para servirnos de eso. Hay que reconocer que el señor Evo Morales ha hecho muchas cosas interesantes, pero coincido con vos en que el poder, cuando se prolonga demasiado tiempo, se convierte en una adicción y se marea a la gente, por lo tanto es necesario el cambio, ¿no? La alternación del poder. Y en esto yo lo que pienso es que el señor Morales se equivocó, el expresidente se equivocó en el sentido de que él mismo ha promovido la reforma de una constitución donde inclusive se modifica el nombre del país. En lugar de República de Bolivia se pone Estado Plurinacional de Bolivia, bueno, con la idea de incluir a todos, pero después él mismo desconoce las normas que él promovió en la Constitución. Yo te pido que hagamos un alto ahí para continuar en el próximo bloque. Tengo que ir a un corte. Sí, vemos que dice porque nuestro esto es largo anunciante también, y enseguida volvemos.